Muy queridos hermanos, vamos a empezar la clase de catecismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vamos a poner en las manos de la Virgen, nuestra Madre, esta clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Seguimos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Qué importante es formarnos, porque católico ignorante se vuelve protestante. Empecemos con la charla. ¿De qué tratan los números 1730 al 1748? Vamos a tocar el tema de la libertad. Qué importante, repito, es conocer el catecismo. Hoy vamos a hablar de la libertad. ¿De qué tratan los números 1730 al 1748 de la libertad? ¿Qué es la libertad? Es el poder del ser humano de realizar actos voluntarios, un poder dado por Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios es infinitamente libre. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha dado ese poder de realizar actos voluntarios. Es la capacidad que tenemos de elegir. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1731. Vamos a detenernos un momento sobre esta definición de libertad que está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1731. La libertad es un poder. Tenemos ese poder dado por Dios. Dado que somos inteligentes, dado que tenemos voluntad, podemos obrar o no obrar, hacer esto o aquello, ejecutar esto de una forma o de otra forma. Tenemos ese poder de elección. Es lo que se llama el libre arbitrio. ¿Qué significa el libre arbitrio? La capacidad que tenemos de elegir entre varias alternativas. Nosotros elegimos una concreta porque somos libres. Y siempre hay que elegir el bien. Cuando eliges el mal, conviertes la libertad en libertinaje. Nosotros no podemos ser personas libertinas. Hay que usar bien nuestra libertad. ¿Cómo alcanza la libertad humana su perfección? Cuando se ordena a Dios. Es decir, haciendo el bien. Cuando hacemos el bien, la libertad se perfecciona. Cuando hacemos el mal, la libertad se vuelve libertinaje. Por decirlo de otra manera, la virtud perfecciona la libertad. El vicio daña la libertad. Los vicios esclavizan. Cuando nosotros nos orientamos a Dios, esos actos que nos orientan a Dios potencian nuestra libertad. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, esos actos que nos alejan de Dios dañan nuestra libertad. Por eso qué importante es orientarnos siempre a Dios. Una pregunta que deberíamos hacer todos es, ¿esto que voy a hacer agrada a Dios? Si la respuesta es sí, lo hago. Si la respuesta es no, no hago eso. Cada vez que tengas que elegir algo, pregúntate, ¿esto que voy a elegir agrada a Dios?
Si tú eliges siempre lo que agrada a Dios, estás potenciando tu libertad. Si tú eliges lo que desagrada a Dios, no solamente ofendes a Dios, tú mismo te haces daño y tu libertad se va debilitando. Y hay un don del Espíritu Santo que nos ayuda a elegir siempre lo que agrada a Dios. El don de la sabiduría. Tenemos que ser personas que constantemente están invocando al Espíritu Santo, pidiendo el don de la sabiduría para elegir lo que agrada a Dios. Otra pregunta bonita que deberíamos hacernos es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una pregunta muy bonita. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tú haces aquello que te conduce a imitar a Cristo, estás potenciando tu libertad. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1731. Fíjense cómo el Catecismo señala con claridad que la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Todo aquello que me lleva a Dios me hace libre. Todo aquello que me aleja de Dios me hace esclavo. Nosotros hemos sido creados para vivir en libertad, no en la esclavitud. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1732. En el cielo ya no hay posibilidad de pecar. El cielo es la patria eterna. En el cielo se contempla a Dios y nuestra voluntad estará adherida a Dios, bien infinito. Pero aquí en la tierra está siempre latente la posibilidad de elegir el mal. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por eso, qué importante es, hermanos, pedir el don de la sabiduría. Hay que pedir el don de la sabiduría al Espíritu Santo para elegir el bien. Y de esa manera la libertad va perfeccionándose. En cambio, cuando elegimos el mal, la libertad queda herida. Es lo que se llama el pecado. El pecado consiste en elegir un mal y el pecado daña nuestra libertad. Y si nosotros nos acostumbramos a determinados pecados, nos volvemos esclavos de ese pecado. Y la libertad queda profundamente herida. Ahora bien, mientras estamos vivos, siempre hay remedio. El remedio se llama Jesucristo. ¿Qué consecuencia se da de un acto libre? El hombre se hace responsable de ese acto. Libertad y responsabilidad están unidas. Esto es muy importante. Yo soy responsable de mis actos voluntarios. Todo lo que hago voluntariamente implica una responsabilidad. Si yo me rayo un día y a alguien le meto una cachetada, yo no voy a decir, lo siento, no fui yo, fue mi mano. No, fui yo. Yo te di una cachetada. Yo soy responsable de ese acto malo, por si acaso. Entonces, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. La libertad y la responsabilidad están unidas. Yo soy responsable de todos los actos voluntarios, de los actos libres. En cambio, hay actos que no son conscientes. Por ejemplo, si una persona es sonámbula,
y esa persona, estando en ese estado, coge un cuchillo y mata a su esposa, por supuesto que objetivamente es un acto malo, está matando a su esposa, pero esa persona tiene un problema, es un sonámbulo, entonces no hay responsabilidad. Por si acaso, los esposos que me están escuchando, he dicho un sonámbulo, escuchen bien, un sonámbulo, ¿ya? Otra cosa es cuando una persona está despierta, es consciente, coge un cuchillo, mata a su esposa, ahí sí es responsable, es un asesino. Cuando nosotros hacemos actos conscientes, actos libres, actos voluntarios, somos responsables. Una persona que sabe que no debe manejar en estado de embriaguez, que no debe manejar una persona borracha, esa persona se hace responsable si mata a alguien manejando. Porque cuando comenzó a tomar, era consciente. Tiene que asumir su responsabilidad. Si somos libres, somos responsables. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1734. Vamos a explicar esto. Yo soy libre y por tanto soy responsable de los actos que realizo de forma consciente. Y si yo practico la virtud, si me esfuerzo por conocer el bien, por eso qué importante es la catequesis. Hay personas que no saben confesarse porque no saben los 10 mandamientos. Es importante formar la conciencia. Con ignorancia no se puede actuar correctamente. Además está la ascesis. Padrecito, ¿qué es eso? Ascesis. Ascesis es una palabra griega que significa lucha, esfuerzo. Tenemos que luchar, esforzarnos por vencer las malas inclinaciones. Contando con la gracia de Dios, nos esforzamos, luchamos para no dejarnos llevar por las malas inclinaciones. Entonces, si nosotros practicamos las virtudes, nos preocupamos de formar bien nuestra conciencia y además tenemos esa ascesis, esa lucha diaria por no dejarnos llevar por las malas inclinaciones, la libertad se va potenciando. La libertad se va haciendo cada vez más fuerte y se va orientando hacia el bien verdadero. Por eso es importante que practiquemos la virtud, las virtudes, por decirlo de una forma más precisa. Todas las virtudes hay que practicarlas. Es importante formar bien nuestra conciencia. Es importante la ascesis, esa lucha, ese esfuerzo para no dejarnos llevar por las malas inclinaciones. Todos tenemos, por ejemplo, la inclinación a la flojera. ¿Saben ustedes cuál es el primer mandamiento del flojo? Ama a tu cama como a ti mismo. Tenemos que luchar contra la flojera. Decía un flojo, un perezoso, a mí me han dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y yo no trabajo porque a la madre se le respeta. Hermanos, hay que luchar contra la flojera, contra el egoísmo, contra la sensualidad, etcétera, etcétera. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, hace al ser humano responsable de los actos de que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente. Catecismo de la Iglesia Católica número 1745. El ser humano es libre, es responsable de sus actos.
Un perrito no es responsable de sus actos. Un perrito no es persona humana. Si un perrito te muerde, el perrito no es responsable. El responsable es el dueño que no le había puesto bozal al perro. Los animales no son responsables de lo que hacen, porque los animales no son personas. Los animales no tienen libertad. El ser humano tiene libertad. ¿Qué disminuye la responsabilidad de un acto voluntario? La ignorancia, la inadvertencia, el miedo, los hábitos malos, los afectos desordenados, los problemas psíquicos. Cuando hay ignorancia, se obra mal, pero no hay tanta responsabilidad como cuando se conoce. Por ejemplo, hay personas que no saben que deben ir a misa todos los domingos. En cambio, si tú sabes y no te da la gana de ir un domingo a misa, estás cometiendo un pecado mortal. Una persona que es ignorante hay que catequizarla para que sea consciente de que no es correcto que el domingo lo viva como un pagano. La inadvertencia, cuando no nos damos cuenta plenamente de un acto. Por ejemplo, cuando estamos medio dormidos, he puesto el caso de aquel que es sonámbulo. El miedo también afecta. A veces por miedo actuamos precipitadamente y también disminuye la responsabilidad del acto. Los hábitos malos dañan la libertad. Los afectos desordenados dañan la libertad. Los problemas psíquicos. A un loquito, una persona que está rayada, más rayada que una cebra, no le puedo yo exigir un comportamiento normal. Los loquitos tienen manías. Todos los loquitos tienen manías. Y por más que le dices a un loco que no haga eso, lo sigue haciendo. Por eso hay que tener mucha paciencia con aquellos que tienen problemas psíquicos, aparte de darles harta agua de manzana. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Entonces, pueden haber causas, factores que disminuyen la responsabilidad. Lo cual no significa que se tenga que aplaudir un acto malo hecho, por ejemplo, por un loco o alguien que es ignorante o alguien que está dominado por un vicio. El vicio daña la libertad. Una persona drogadicta, por ejemplo, ha sido responsable de volverse drogadicto. Eso que quede claro. Pero cuando está con la droga, esa persona está actuando sin plena conciencia. Pero repito, es responsable de haberse vuelto drogadicto. ¿Qué afecta a la libertad humana? El pecado. Ya sabemos que el pecado daña la libertad. El pecado es la causa y raíz de todos los males. El pecado hace que rompamos con Dios, que rompamos con nosotros mismos. La libertad queda herida, queda dañada. Rompemos con los demás, rompemos con el ambiente, con la creación. El pecado hace daño. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Catecismo de la Iglesia Católica número 1739. El pecado hace daño. Por eso la Iglesia, con claridad, siempre ha señalado la malicia del pecado. Hoy en día los progresistas dicen que no hay que hablar de pecado porque eso aleja a la gente de la Iglesia. Queridos hermanos, voy a regalarle un librito y 1 kilo de mondonguito a quien me escriba qué es lo primero que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio público.
Repito, voy a regalarles un librito y 1 kilo de mondonguito para que hagan su caucau a quien escriba qué es lo primero que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio público. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Muy bien. Miss Claudia Peña Matos, muy bien. Conviértanse y crean en el Evangelio. Muy bien, Miss Claudia, de la Pastoral de la Infancia. Hoy tenemos el Rosario con los niños a las 4. Se lleva su librito y su kilo de mondonguito para que engorde porque está flaquita. Muy bien. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¡Conviértanse! Es decir, salgan del pecado. Jesús lo dice, salgan del pecado. Es lo primero, salir del pecado. ¿Qué derecho señala la Iglesia con relación a la libertad? El derecho a la libertad religiosa y de expresión, pero no es un derecho ilimitado. La Iglesia habla del derecho a la libertad religiosa, también la libertad de expresión, pero no es un derecho ilimitado. Es decir, mis derechos terminan ahí donde empiezan los derechos del otro. Yo no puedo decir, como tengo libertad religiosa, voy a meter una bomba a aquellos que no creen lo que yo creo. Como tengo libertad de expresión, voy a calumniar a una persona. No. Hay derecho a la libertad religiosa, pero hay que respetar las otras creencias. Hay derecho a la libertad de expresión, pero yo no puedo calumniar, yo no puedo lanzar información falsa, yo no puedo echar barro sobre el otro. Por eso la libertad no es un bien absoluto. La libertad tiene límites. Hermanos, la libertad tiene límites. Los límites están marcados por los derechos de los demás. Yo tengo libertad religiosa, pero no tengo libertad de atacar a quien no cree igual que yo. Yo tengo libertad de expresión, pero no tengo libertad para mentir, libertad para calumniar, libertad para corromper con información que hace daño al otro. El derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decir o de hacer cualquier cosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1747. Yo tengo libertad religiosa, yo tengo libertad de expresión, pero no tengo el derecho de decir o de hacer cualquier cosa. Yo no tengo el derecho de promover el aborto, no tengo el derecho de promover la pornografía, no tengo el derecho de difundir el mal. Hermanos, la libertad está conectada con el bien. La libertad está conectada con la verdad. La libertad no es libertinaje. La libertad, repito, está conectada con el bien, conectada con la verdad. La libertad no está conectada con el mal. La libertad no está conectada con la mentira. Una libertad conectada con la mentira, una libertad conectada con el mal, se llama libertinaje. ¿Quién nos hace de verdad libres? Cristo. El Señor nos da su gracia que sana la libertad herida por el pecado. ¿Quieres ser libre? Acepta a Cristo en tu vida. Déjate transformar por Cristo. ¿Quieres ser libre? Lleva una vida cristocéntrica. No seas una persona egocéntrica. El egocéntrico nunca es libre. Es esclavo de su yo. Cristo nos hace libres. El Señor nos da su gracia para ser libres de verdad. El Señor sana la libertad herida por el pecado. Por ejemplo, cuando yo me confieso, yo soy liberado de mis pecados. Cuando recibo la comunión, recibo a Cristo en mi vida. Hay que comulgar siempre en gracia de Dios. Esto es importante remarcarlo. Nos volvemos sagrarios vivientes, otros Cristos. Cuando somos Cristo para los demás, somos libres. La libertad está conectada con el bien.
Y el bien con mayúsculas es Cristo. La libertad está conectada con la verdad, y la verdad con mayúsculas es Cristo. Queremos ser libres de verdad, aceptemos a Cristo en nuestra vida. Nosotros en el himno decimos, somos libres. Desde la fe tenemos que decir, somos libres en Cristo Jesús. Había un sacerdote que predicaba bastante, predicaba 40 minutos, 50 minutos, y la gente decía que la prédica de ese padrecito era como el himno nacional del Perú, porque era largo tiempo y generaba un peruano oprimido. Somos libres en Cristo Jesús. Que nunca se nos olvide, somos libres en Cristo Jesús. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1742. La gracia de Cristo nos hace libres. Acepta a Cristo en tu vida y serás libre. Lleva vida cristocéntrica y serás libre. Déjate transformar por Cristo y serás libre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1742. El Catecismo de la Iglesia Católica nos pide ser dóciles a los impulsos de la gracia y así se va potenciando nuestra libertad. Cristo nos va transformando con la fuerza del Espíritu Santo y el Señor nos hace cada vez más libres, porque la libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. La libertad consiste en hacer el bien porque me da la gana, en servir a los demás porque me da la gana, en vivir la santa pureza porque me da la gana, en decir siempre la verdad porque me da la gana. Ahí está la libertad, en el bien, en la verdad, en la pureza, en la vía de la gracia. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1742. Hermanos, el Espíritu Santo llega a nosotros, dinamita nuestro corazón de piedra. El Espíritu Santo dibuja en nuestros corazones el rostro de Cristo, nos cristifica, nos hace otros Cristos y así somos libres de verdad. Por eso qué importante es invocar al Espíritu Santo. Tenemos que invocar siempre al Espíritu Santo y pedirle el don de la sabiduría para elegir aquello que siempre le agrada a Dios. ¿Qué texto bíblico es clave para hablar de Cristo liberador? Gálatas 5.1. ¿Qué dice Gálatas 5.1? Para ser libres nos ha liberado Cristo. Qué bonito y qué contundente este texto. Este texto deberían ustedes aprenderlo de memoria. Para ser libres, ¿qué más? Nos ha liberado Cristo. A ver otra vez. Para ser libres nos ha liberado Cristo. ¿Quieres ser libre? Acepta a Cristo en tu vida. ¿Quieres ser libre? Enamórate de Cristo. ¿Quieres ser libre? Lleva vida cristocéntrica. ¿Quieres ser libre? Ten el buen olor de Cristo. ¿Quieres ser libre? Pon a Cristo en el primer lugar de tu vida. Todos queremos ser libres. El problema es que muchas veces, eligiendo el mal, nos hacemos esclavos del mal elegido. Y ya les he dicho, para acoger a Cristo en nuestra vida, necesitamos de la gracia. Necesitamos orar todos los días, frecuentar los sacramentos, meditar la palabra de Dios, tener una gran devoción a la Virgen y también vivir esa ascesis. Ya les he explicado lo que es la ascesis. Es una palabra griega que significa lucha, esfuerzo. Hay que sudar la camiseta.
Dios no ayuda a los flojos, a los ociosos. Decía San Agustín, la ociosidad camina tan lentamente que todos los vicios la alcanzan. Uno de los mandamientos de los flojos es el siguiente: cuando vengan ganas de trabajar, échate un ratito para que se te pase. Hermanos, no podemos ser flojitos. Todos los días hay que sudar la camiseta, esforzarnos por tener unos minutos de oración, esforzarnos por hacer bien nuestros deberes de cada día, esforzarnos por hacer apostolado. El esfuerzo potencia nuestra libertad. Tarea: buscar estas citas bíblicas. 2 de Corintios 3:17, Romanos 8:21, Gálatas 5:1. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Para ser libres nos ha liberado Cristo. Que nunca se les olvide ese texto. Vamos a hacer el resumen. La libertad es la capacidad que tenemos de elegir. Dios nos ha dado esa capacidad. Todo acto libre nos hace responsables. Somos responsables. Los perritos no son responsables de lo que hacen. Los gatitos no son responsables de lo que hacen. A veces ocurre en el circo que un león se raya y le come la mano al domador. El león no es responsable, es un animal. Nosotros no somos animalitos, tenemos razón y voluntad. Y todo acto libre, todo acto voluntario es un acto que se imputa a nosotros. Somos responsables de lo que hacemos. El pecado daña la libertad y Cristo nos hace libres. ¿Dónde dice que para ser libres nos ha liberado Cristo? ¿Se acuerdan el texto? Ya se olvidaron. Gálatas 5:1. Muy bien, vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Dav. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Dav con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Hoy es primer sábado de mes, día dedicado al Inmaculado Corazón de María. Tenemos que vivir incorde Marie. Padrecito, ¿qué ha dicho? ¿Es quechua? No. ¿Es aymara? No. ¿Es chino? No. Incorde Marie, en el corazón de María. Tenemos que vivir incorde Marie, en el corazón de María. Así que hoy día a estar muy metidos en el Inmaculado Corazón de la Virgen, y también les invito a los niños a rezar a las 4 de la tarde el rosario aquí en el santuario. Invito a los que viven cerca del Parque de los Delfines a rezar la coronilla a las 3 de la tarde. Y les invito al cierre del Jericó a las 11 de la noche en la Capilla del Santísimo. Vamos a transmitir el cierre con la trompeta para cerrar estas 168 horas de adoración ininterrumpida. A las 11 se transmite para cerrar a las 12 de la madrugada. Muchas gracias por todo, bendiciones, ánimo, un saludo a la Legión de María. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María.